Muy buena gente, aquí estamos en un videito más, estamos en un capitulito más y hemos vuelto con Vampyr. Vamos a darle cañita, nos quedamos aquí. Ha pasado casi un mes, la verdad, de que grabé el último vídeo, pero bueno, cositas que tiene, que no hay tiempo. Y nos quedamos aquí que habíamos matado a unos vampiros y habíamos llegado aquí que tenemos que buscar ingredientes. Vale, sí, para tratar no sé qué pollas. Vale, vamos a frasco de vidrio. A ver, no me acuerdo muy bien de los controles porque ha pasado un tiempo, la verdad, pero bueno, vamos a intentarlo. He vuelto a poner el juego en pantalla completa y capturar la pantalla sin más, porque me parece que daba un poco de bajadas de frames. Los dos capítulos anteriores que lo grabé en modo ventana, capturando ventana en el OBS. Y aunque no me muele mucho el tema de capturar pantalla completa, pues pienso que se ve mejor. No me acuerdo cómo se corre. Vale, a ver. ¿Esto para qué es? ¿Para salir para afuera o...? No tengo ni idea. Vamos a seguir esto, vamos a seguir los indicadores. Vale. Uy, ¿qué es esto? Dinero. Gimme, gimme. Gimme my money. Nada por aquí, vámonos de aquí. Sótano, cerrado. Necesito una llave o algo para desear. Bueno, para. ¿Qué ha sonado? Vamos para arriba. No me acordaba cómo se atacaba, coño. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Vale. Me encanta la voz del actor, tío. La voz del personaje me flipa, tío. Me parece súper guapa. Hay un poquito de ñam ñam. Vamos por culo, bobo. Balas. Vale, cierto. Fecha para abajo. No, vale, fecha para el lado, cambio Y. O sea, cambio a la pistola, coño. ¿Este qué tiene? ¿Botellas o qué? Ah, pitillera. Esto no se puede abrir. Esta está cerrada. Muchísima sangre. Fresca. Así que esta gente lleva muerta poco tiempo. Vale. Tenemos el ferroso este. Nos falta. Y bloqueto de sodio. A saber qué puede ser eso. Podemos bajar abajo. Ya tenemos la llave. ¿Verdad? Muestra de sangre concentrada líquida. Vale, era sin más un sitio en el que podías encontrar cosas. Y con la sangre esta que conseguíamos, podíamos hacernos curas. ¡Ah! Susto, coño. Podemos hacernos curas. Vale, abrimos la puerta con la llave. Hostia, mucha peña, ¿eh? Ese no tiene... Necesito sangre, tío. No sé por qué tengo tan poca sangre. Vamos a cargar. Un juego poco alto. Vale, cada vez es más chungo. Ah, pero este es malísimo, el puto pavo este. Malísimo. Ya tenemos otro de nivel 5. Vale. Nada más por aquí. Aparentemente no hay nada más por aquí. Vale, vamos a por ese tío. Ese tío que tiene no tiene resistencia a sombras tampoco. Podemos tirarle un... ¡Pum! Instakill. Vale, me parece la polla esa habilidad, tío. Me parece súper guapa. Quinita, tártaro ferroso. 1, 2. Chupamos y tal como chupamos le vamos a meter las garras de sangre, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Nice. De aquí. Vale, nada. Dinero ya. Chelines de mierda. ¿Qué tenemos aquí? Debe ir las sombras también. Está aquí.
Las sombras es la polla, gente. Molan que flipas. Tiene muy buen color. Investigaciones locales. Hay una nueva investigación sobre ciudadanos. Disponible, pulsa el select para abrir el menú de investigaciones locales. Vale. Aquí puedes ver las investigaciones sobre ciudadanos organizadas por distritos. Puedes empezar una nueva misión de ciudadano al rastrearla con X. A continuación, accede a tu mapa para localizar el área que debes explorar. Vale. Y esto, ¿no? Milton Hooks. Ah, no, esto. Vale, y de ahí saco... Vale, esta es la pava, la loca, ¿no? Esta es la loca que se cree una vampiro, me parece. Parece que sí. Vale, pues... Vale. Consulta al médico forense del hospital Pembroke. Información de investigación. Difunto Samuel Connor. Raza caucásico. Varón, 39 años. Pescador. Natural. Causa de muerte. Neumonía avanzada por consolidación pulmonar causada por virus o gripe. Vale, este murió por la gripe. Doctor Concan Tippett. A ver, para tener 39 años estaba muy bien, ¿eh? Tórax abierto. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has Las texturas, ¿qué? O sea, increíbles, ¿eh? Lo tengo todo al máximo, gente. No sé por qué si las texturas esas están mal. Some sort of drug overdose, perhaps? Sí. Hematomas en piernas y brazos. Resistencia. Ah, vale, cicatrices, vale, vale. Sí, bueno. Típico, te cortas, te pinchas en el anzuelo, te pegas un golpe contra el barco. Puede pasar. Pulmones operados. Va a ser una traqueotomía. Está vagando con su sangre. Bueno, con su sangre, con la espuma esa que le había entrado por la boca, porque... hemorragia torácica. Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. Vale. Negligencia médica. He tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. Y tanto. It's time we talked. Y tanto. O sea, le acaba de... Tippett has made an egregious... Vale, esto no puedo hacer nada más. Vamos, el tío... Negligencia médica encima repite la intervención, o sea, no entiendo nada. Cuchillo de listón usado. Consigue un nuevo tipo de arma para la mano izquierda. Aquí le pulse ahí para absorber sangre directamente. ¿Cómo? Aquí. Mano izquierda. Cuchillo de listón. Hace lo mismo. Consume menos energía. Pero no sé si esto quita... No tengo llave. No sé si esto... Aquí he estado yo. No me suena para nada. Ah, vale, sí, coño, es la puerta que da al otro lado. Vale, vale. Me meto un bucle sin más. ¿Y esta puerta? Vale, lo mismo. ¿Soy gilipollas o qué? Aparentemente sí. Vale, no sé si esto pega también daño a... O sea, los desestabiliza para poderlo morder. Coño. Hostia. What the fuck. Hola. Se me lía, Tío, qué combate más raro. Tengo que administrar bien la estamina, tío.
Voy a curarme. Me hace mucha pupa, Joder, chaval. Vale, esta arma no me gusta nada. No me gusta nada de nada. Prefiero el stun, tío. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Joder, es que soy putamente malísimo. No me gusta nada, tío, el puto cuchillo este. Me parece una mierda que flipas. A ver, que podía usar cuchillo y combinación de pistola, ¿no? Porque la pistola quita también estabiliza, o sea, lo desestabiliza, pero me gusta más la puta estaca. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Vale. Peligroso, pero efectivo. Me sirve. Nada, vámonos. Vale, en teoría hemos cogido todo lo necesario. Elabora el tratamiento del agotamiento. Más muestras de sangre, nice. Ah, vale, aquí lo puedo elaborar. Fabricación. Tratamiento para agotamiento. Fabricar. Vale, ya lo tengo. Por cierto, el payo este no me dejaba lootearlo, ¿no? No. Vale, pues vámonos. Podemos ir por aquí. Estas puertas se abren. No, nada. Necesito curarme, tío. ¿Puedo fabricarme algo? Analizar. Suelo sanguíneo regenera 60 puntos de sangre al instante. Vale, ¿y esto? Una fórmula enigmática. Esta fórmula escrita en trozo de papel parece compleja. Hay que analizarla. Analizar. Tratamiento para el resfriado. Tratamiento para la bronquitis. Vale, estos son todo temas de tratamientos, pero supongo que para nuestro rol de médico, ¿no? Que tenemos en el hospital. Durante la noche o el día, o no sé. Ah, no me acuerdo a qué hora trabajo en el hospital, la verdad. Parece durante la noche. Vale, vamos a seguir de aquí, que no sé yo, si no vamos a encontrar con alguien, ¿eh? Pero ahora estoy dudoso. Que hay alguien. Uno, dos. Vale, vamos a curarnos con este pavo. 1, 2, 3. No me jodas. ¿Soy su normal? No tengo estamina. Me muero. Soy mongolo. Vale, fácil. Mira, se ha muerto. No da igual. Nos hemos conseguido curar. Vale, nos quita muchísima estamina, Joder. Otro. Vale. ¿Por qué no puedo salir? ¿Hola? Vale, vale. Hay dos. Hay dos en la misma sala. Sí. Vale, vamos a quitarnos uno del tirón. No se ha muerto. Estaba haciendo el bite, hijo de puta. Chúpame. Lo quitamos del medio. Vale. Quiero ir full sangre si puede ser, tío. No, tío. Quita. Joder, puto combo de mierda. Quita mucha estamina. Necesito estamina, tío. Tengo que subirme la estamina, gente. Tengo muy poca estamina, tío. De
De verdad que me hace falta. Vámonos de aquí, tío. O sea, ¿este no lo he looteado yo antes? Este es nuevo, ¿no? Este no estaba aquí antes, A mí no me suena. No sé quién coño. No sé quién coño será. Pero bueno. Me había parecido ver algo brillar ahí. Vámonos de aquí, tío. No sé cuánto llevo de vídeo, sinceramente. Ahora lo miraré. Cuando sacamos de la pantalla de carga no vaya a ser que... Hay juegos en los que tabulas en pantalla de carga y se van a la mierda. Solo digo eso. Puedes descansar en una cama para usar XP y evolucionar. Vamos a tabular un momento, gente. Vais a ver negro un momento la pantallita. Y volvemos. 3, 2, 1. Debería estar viendo el juego, en teoría. En teoría. Estoy seguro porque solo tengo una puta pantalla, gente, y pues no puedo ver si ya en el OBS sale otra vez el juego, pero... Espero que sí. Vale, vámonos. Vale. Tomás el gusto. Muere, patata. Vale. Vale, puedo venir... Vale. ¿Tienes algo tú? Ah. Medicamentos. Debo de poder entrar... por algún lado. Que yo no me lo sé. Porque no me deja pasar. Si es por aquí... No entiendo muy bien. O sea, técnicamente, lo que nos dijo el profesor, con el que hemos venido aquí al centro este raro, dijo que había una forma de salir y entrar sin que fuéramos vistos por los andamios. Muy bien, yo subo aquí. ¿Y ahora qué? Porque no puedo entrar por ahí. Entonces esa puerta está cerrada. Pues a lo mejor se nos desbloquea en la siguiente etapa, ¿no? Por decirlo de una manera. Está como bloqueado ahora. ¿Esta puerta dónde lleva? Aquí he estado yo antes. ¿Aquí es donde acabo de salir? Podría ser, ¿no? ¿Pero y esto? ¿Qué es esto? Oh, ¿qué tienen que hacer? Llevar los medicamentos a Dorothy Crane. Dorothy Crane. Igual quién espía a Delma. Desconocido. ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. Does my arrival in... Let us just say that I don't particularly share Dr. ¿Por qué? Swans's enthusiasm. Técnicamente soy What we need here are de reliable mucha valoración. not overrated dabblers. Subida a Londres. Gente, mucho texto. Ya vamos a ir a la misión. We'll talk later. Que no quiero que medio capítulo sea hablando con gente. A ver, hay mucha gente que le gustará, pero otra mucha gente que no. Y pues tampoco quiero molestar, ¿sabes? ¿Quién es esa? Esa es nueva. Milton Hooks. Desconocido. Tengo mucha gente desconocida. Falta un poco de lo que vendría siendo... ¿Quién hay aquí? Hay una mujer, tío. Bueno, parece una mujer vieja. Una señora mayor. ¿Quién es ese? Un negro. Bueno, un negro. Un hombre de color. YouTube no quería más problemas. Aunque, bueno. Edgar Swansea. ¿Dónde coño está la puta Dorothy esa, tío? ¿Por qué no puedo activar sentidos aquí? ¿Hola? ¿Sentidos? Vale, coño, que soy gilipollas, que se ha activado el otro. Pipa Hawkins. Swansea. ¿Dónde está Dorothy, tío?
Thomas. Thelma. Hawkins. Dorothy. Aquí está. Dorothy Crane. Estate quieta, señora. Venga, lo que usted me pidió. Ah, coño, tenía un puto indicador. Soy gilipollas, gente. Did you find anything of value? Sí. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. ¿Qué paciente? Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking... Vale. Los enfermedades empeoran la calidad de la sangre. Ah, vale, por eso lo oscuro, porque si no la sangre es una mierda. Que yo pensaba que lo curaba porque... pensaba que los iba a curar porque soy un ciudadano ejemplar. Pero aparentemente es porque si no su sangre sabe a mierda. Así que bueno, vamos a curarlos para obtener un buen vino de humano, ¿no? Las enfermedades empeoran la calidad de la sangre de un ciudadano. Usa la medicina adecuada para curarlos. Habla con el paciente de la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tú quién coño eres? Déjame con mi paciente, señora. Bueno, voy a hablar contigo primero. ¿Quién eres tú? Good evening, madam. Ah, es una señora de verdad. I'm Dr. Vale. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Muy bien. Could you Ay, check ¿qué my coño me records, importa? Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Su vida en Londres. Hábleme de usted. Tell me, Not much. No me interesa. ¿A qué se may I dedicaba? ask if you have A an ver, occupation? ¿a qué se dedicaba esta mujer? I'm a teacher by profession. Oh, maestra. ¿Cuánto dinero Are tiene? you really that rich? Most of the patients here A ver, va are con humble la mierda esa en el cuello, un Yes. gorrito guay, un pelo arreglado. Una cazadora, o como cojones se llame eso. Una americana, coño, eso. Una americana. Any complaints? I have had the uttermost reservations about Is there something in particular that's bothering you? some of the staff were not especially well. Vale, hábleme de su llegada. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. O sea, mis sentidos de Leaving vampiro. such a bad first impression. The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you Vale. mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ah. ¿Le cobró? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Vale. Una tía que saca dinero. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. No se preocupe. Uno de 4. Necesito... O sea, tengo uno de 4 posibilidades de cautivarla. Aunque no me sirve para nada, no quiero cautivarla. Preguntas personales. No tengo pistas. Subirla en Londres. Ya lo he preguntado todo. Vale, adiós. Goodbye, Mrs. A ver, tú, payo. ¿Qué te pasa? Good evening. I'm Dr. Reed. ¿Puedo ayudarle en algo? No, Really? ¿Cómo que no? Why are you here then? Tampoco paranoico, ¿eh? to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Para comprobar el estado de salud del ciudadano. Curar a un ciudadano aumentará su calidad de sangre y te proporcionará XP. También mejorará el estado de salud del distrito. Vale. Revisión médica. I'm afraid I may, sir. I don't mean to. Ah, be no te bad. preocupes, es mi trabajo. No te ofrecer remedio. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Vale. Tu vida en Londres. Te duele mucho la garganta. Painful is it? So painful, I'd rather not. Debemos comunicarnos I see. Yes, maybe. sobre su Why hospitalización. did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm Vale. She'd go all the way to hell and back to help me. Está en buenas manos. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. ¿Está molestando a su madre? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no...
Vale. Preguntas personales. Hábleme de Tell me usted. about yourself. I don't want to talk. Vale, no quiere decirme una mierda. Vale, hoy ya te he curado. A mí no me rayas. But don't hesitate to contact me. Good evening, sir. Ya he curado a su hijo. Good evening, Doctor. No puedo decirle nada. Goodbye. Vámonos Mr. de aquí. Bosworth. Que te falles, mujer. Ya está hecho. Dorothy Crane. No tengo ningún problema contigo. ¿Tú quién coño eres? Vamos a localizar a los Good evening, pacientes. sir. I don't know if a third opinion is needed. You're... I see. I'm Harvey Fiddick. All I want Que is me to get arreglen my bloody él. arm fixed Hace un properly. maldito brazo en condiciones. Cuida a Londres. Por el Are you hospital. satisfied with your treatment? Well, it's clear that I've chosen a bad time. I won't lie. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. Hábleme Tell de me usted. about yourself. I'm just a regular guy waiting to get his The arm regular fixed. guy. I No was me more motherfucker. curious. I'm a cop. Carpintero. Tell me about the doctors. Strickland and Aykroyd. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Vale. Difference is I disagreed about wooden nails. Not Ah, bueno, están discutiendo quién haría mejor y cómo hacerlo, ¿no? Supongo. Pero delante del puto paciente, que el paciente se está enterando. O sea, muy profesional los que estén siendo. children, Helen. Pass from me. Beatriz Goswick, este payo, Dorothy. No olvides que la sangre de un ciudadano te proporciona un impulso masivo de XP. Busca ciudadanos con un nivel igual o inferior a tu nivel de cautivar. Elige sabiamente. Vale, vamos a localizarlos a todos, ¿vale? Para que en caso de que sea necesario. Tippett, este es el hijo de puta que la lió, ¿no? Pero vamos a hablar primero con el Good jefe. evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Es como mucho eco, ¿no? Swansea has already told us about you, sir. Did he really? It's a good... All members of staff have already read. I see. You must know, blood. Vale, solo quería saber su nombre. Yo le preguntaré en el caso de que necesite algo de usted. Vamos a conocer a quién cojones es el que está aquí. Bueno, aparentemente no puedo. Vale. Desconocido ese, que no puedo verlo de ninguna manera porque no puedo pasar. No está cerrada la puerta. Telma. Que la Telma está aquí haciendo sus mierdas de creerse un vampiro. El negro. ¿Dónde estaba el negro? Que antes no lo he visto. Negro. Señor de color. Aquí, por Thelma favor. Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Uy, he llegado aquí y me ha saltado esto. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Indio. Especially Bueno, when pakistaní. supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. ¿Y qué cojones hace aquí? pawnbroker and humble guardian of this Ah, morgue. What do you morgue. mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking Bueno. care of the dead. But I used to be a real doctor. Puedo venderle cosas. ¿Qué puedo preguntarle? ¿Es usted prestamista? Pawnbroker. Yes, sir. Oh, ¿No hay que negociar con Who usted? comes here to trade with you? I'm very cautious, sir. I've been a doctor. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy. A ver qué vende. Tengo curiosidad ahora, tío. Please, of course. Opio. Hijo de puta, eres un puto camello. Es un camello vendiendo codeína, opio. El puto camello, qué cabrón. Qué hijo de puta. Pensaba que era de otra persona. Oye, ¿por qué brilla tantísimo el pavo este?
It's locked, all right. ¿Por qué cojones brilla? I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried ¿Quién in está the hablando? same mass grave as your wife. I hope that might help. I cannot enter. Caza vampiros. Está quemando algo. O hay una peste insana vampiro. Toda esa aura roja. I'm sorry you ended up on my plain and cold. A ver qué decía. A ver, vamos a volver a escucharlo. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope. Espero que sirva de algo. Vale, su corazón va a puto tope, ¿eh? Vale, tengo curiosidad. ¿Qué cojones es lo que estoy viendo ahí? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Ah. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you. Bueno. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Si queréis sacar las cosas, ¿no? Para luego hacer truque, You hijo de see, puta. No one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Qué hijo de puta. A ver, o sea, lo entiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poquito... Vale, así, cuando están brillando, es una posible acción o descubrimiento alrededor suyo. Digamos de una manera, ¿no? Voy a explicarte cómo va a funcionar el tema, compañero. ¿De acuerdo? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Igualmente. 1 de 4, tío. Subida en Londres. Sé que no sé cuántos, esto me la pela. La mayoría de la gente evita la carne muerta, me la pela. ¿Cómo conseguiste el trabajo? How did you get this after I left the army? Junto a los muelles. Nos Have we conocemos. met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Ah, vale, mi hermana quiere morder y nada más levantarme. Yes, very easy work, sir. ¿Por qué vigila estos Why cuerpos? do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. ¿Por qué se cerró la Why morgue? close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the... Vamos a explicarle que le hemos visto un poquito truskis. ¿Cree en la vida después de esta? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? A ver, ¿los indios creen en la I reencarnación? believe No, we no. must do all the good we can while alive. Había una For our religión que time cree en la is short, reencarnación. And the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Una forma un tanto normal de mirar las cosas, ¿no? A mí sí que me gustaría ser inmortal, en plan, ¿por qué no? A lo mejor después de 2 o 3 siglos sería una putada que flipas. Posiblemente. Pero habría vivido 2 o 3 siglos, no te lo voy a negar. ¿Está preparado para So morir? you're ready to die? No, I'm not. I don't fear death, for I won't see it. Bueno, What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. las buenas intenciones no Do you perduran. really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Las buenas intenciones no perduran, ¿eh? Como las tuyas, hijo de puta, que robas muertos. Vamos a explicárselo. Roba a los muertos. How dare you steal from the dead, Rakesh?
Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they Es como possess súper calmado would el be payo, useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. El doctor Swansea debería ser informado. Whatever your motives, you're making money by stealing from the dead. Dr. Swansea should be informed. No offense, sir, but Dr. Swansea is one of my customers. As I told you, I like to help people. Bueno, es tu cliente, pero no sabes de dónde sacas tus pertenencias, compañero. Bueno, te lo vamos a decir igualmente, ¿eh? Goodbye, Mr. Chadana. Hasta luego, hijo de puta. Digo Chadana. ¿Quién es este? Viene aquí. Ah, vale, el de aquí dentro que no puedo hablar con él. Vale, vale. ¿Dónde está? ¿Quién coño eres? Good evening, Doctor. I believe we're going to Dr. Reed. Dr. Swansea, I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your Sí, se nota, eres bastante, pareces bastante jovencito, la verdad. Te voy a dejar, ¿vale? Que tengo prisa, que vuestro jefe me está llamando a su despacho, ¿vale? Vamos allá. Su despacho que está aquí. Este es, ¿no? Doctor Swansea, vamos allá. Hola. Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. Gracias. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. Sí. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Bueno, para ti, para mí no tanto. Soy una paradoja viviente. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. No hay nada por lo que There's disculparse. no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I Cierto had es. none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Vale, Please, go on. cuéntame. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. Vale. And you would like me to eradicate this threat? Me estás tratando como Why, Mr. Moore, mercenario. Of course not. I would just like you to pay her a visit. Bueno, Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. muy bien. Ahí me ha robado la manta, el frío acabará conmigo. What the fuck? Por la puta cara. Vale, técnicamente se ha guardado esto. Bueno, vamos a ir de aquí.
Vale, me parece que vamos a quedarlos por aquí. Me parece que llevamos ya 30 minutitos, ¿no? 40 minutos, gente. Cago en todo. Es que no me avisáis, tío. Bueno, ¿cómo me habéis avisado? También te digo. Pero es que no me doy cuenta, tío. Me pongo a jugar y se me pasa el puto tiempo volando. Pues vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Hemos avanzado más o menos. No mucho tampoco, pero lo suficiente, yo creo. Ya que no nos hemos parado. Tengo una cara de mierda, ¿eh? Tengo los ojos putos azules y la... No me acuerdo cómo se llama lo alrededor de los ojos. Pero eso lo tengo, en vez de blanco, rojo. O sea, tengo unos ojos de culo, ¿eh? Parece que no he dormido en una semana. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente, que me enrollo. Y vamos a llegar a los 45 minutos al final. Vale, pues nada más. Hemos avanzado medianamente bien, hemos conseguido la cura, hemos tratado a un paciente, hemos descubierto que... O sea, hemos descubierto, está mal dicho, coño. Hemos descubierto que hay que tratar a los pacientes infectados. No por ser buen doctor, sino porque su sangre sabría mierda cuando no la bebamos, si no. Y aparte nos beneficia al tener un distrito sano, que todavía no sé lo que significa y qué beneficio hay en tenerlo sano o al revés. Supongo que si está sano, la sangre de los habitantes, de los ciudadanos, será más buena y me dará más experiencia y más bonificaciones o algo por el estilo. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Like y suscribiros si os ha gustado. Tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. Tenéis mi Twitch, tenéis un link a la tienda de Streamlabs y un link a las donaciones por si queréis soltarme algo de pastuca, que se agradecería muchísimo, ¿vale, gente? Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, capítulo, directo o lo que cojones sea, ¿vale, gente? ¡Hasta luego!